espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y estamos viendo la carátula del programa de esta saga. Estamos en la segunda parte del segundo capítulo del Bhagavad Gita. Y aquí lo vemos a Krishna en la imagen. Para quien lo escuchan solamente por audio, estamos viendo la imagen de Krishna en el campo de batalla que le pone una mano en el hombro a Arjuna. Arjuna está sentado un poquito más abajo, preocupado. Los carros de batalla de los que hablamos son carros grandes y con mucho despliegue de belleza, ¿no es cierto? Y ellos están ataviados a su vez como con armaduras de oro, con una belleza muy pronunciada. Y Krishna le está aquí enseñando a Arjuna, transmitiéndole grandes verdades, y eso es lo que estamos recorriendo en este programa. Vamos ahora a volver aquí a la cámara. Para eso tenemos que ir por aquí. Y ahí estamos. A ver, ahí vamos, ahí está. Bueno, tengo hoy otra versión del Bhagavad Gita, que es esta. El Bhagavad Gita de Consuelo Martín. Aprovecho a saludar a mi alumna y amiga Ana, quien, bueno, me ha no solamente suministrado alguna bibliografía, a quien le agradezco mucho, sobre los Upanishad de Consuelo Martín. Ella es una gran seguidora de Consuelo. Consuelo es una mujer aquí española, una estudiosa de filosofía que, bueno, se dedica tiene una preferencia por Oriente y, bueno, ha editado algunos libros, entre ellos el Bhagavad Gita con los comentarios de Shankara. Es decir, en lugar de ser un Bhagavad Gita con una orientación, digamos, relacionada con la devoción, como vimos antes con Prabhupada y los Hare Krishna, en este caso tiene los comentarios nada más que de Shankaracharya. Shankara era un sabio de la India que fue el que luego del budismo, el budismo al mejor estilo de Lutero contra el catolicismo, que Lutero se quejaba contra esa barroca jerarquía católica que asfixiaba a la gente, que explotaba a la gente con un miedo deliberadamente generado a un infierno y a un purgatorio. ¿Se acuerda esto de las indulgencias, ¿no? Que iba un monje por orden del Papa para poder construir creo que era la Basílica de San Pedro, y iba por todo el territorio con una especie de carromato, una carreta, y ahí hacían una representación teatral, que sería la versión de que te muestren un video hoy, de cómo las almas que morían en pecado iban al infierno y el demonio estaba ahí esperándolas
para hacerlas polvo, ¿no? Y lo hacían con efectos especiales, así con humo, con fuego, cosa que la gente realmente lo sintiera. Y después colaborase, obviamente. Entonces ponían después las monedas y con eso sacaban a su pariente. Usted tenía un pariente, por ejemplo, el famoso tío pecador que, todo, que en toda familia hay. Bueno, ese era liberado inmediatamente del purgatorio y entraba al cielo. Se decía apenas la moneda que usted echaba en la alcancía tocaba al fondo y hacía ruido, clink. Bueno, en ese momento su tío, que estaba ardiendo en las llamas del infierno y quemándose en unas cacerolas llenas de unos, ¿cómo se dice?, marmitas de aceite hirviendo y con unos tipos de color rojo, con unos tridentes dándole, bueno, inmediatamente se fumaba y aparecía en el cielo, con una aureola en la cabeza, con una arpa que le daban, una cítara, una arpa pequeña de mano, y su nube personal. Bueno, esto era generado por el mundo católico de la época, la parte corrupta, obviamente, del mundo católico. Siempre el mundo católico tuvo, o cristiano, antes de la decisión, tuvo su profundidad, siempre, y lo sigue teniendo, como toda tradición. Y bueno, Lutero lo que hizo fue quejarse, entre otras cosas, contra eso, y provocó una reforma, algunos dicen sin haberla deseado radicalmente, sino que solamente quería hacer una queja, e inclusive que algunos dicen era hasta para sus propios colegas, ¿no? Porque la hizo en latín en lugar de en alemán y demás. Pero bueno, generó una especie de cisma ahí entre el mundo católico, más conservador, más ritualista, y el mundo y jerárquico, y el mundo protestante. Bueno, el Buda hizo algo parecido en la India. Cuando los brahmanes, la casta brahmánica, se estaban, digamos, apropiando de toda la vida cotidiana de la gente. Usted quería hacer, no sé, lo que sería ahora un bautismo, la confirmación, qué sé yo, un casamiento, la extrema unción, pero en versión todo hindú. Bueno, los sacerdotes hacían una especie de monopolio de esto y usted tenía que gastar muchísimo dinero, hacer mucho sacrificios, no de animales, sino de comida, o sea, arroz, alimentar a los brahmanes, alimentar vacas, es decir, donar vacas también, que no eran para comer, pero las tenía que donar. Es decir, había mucho de esto que si no estaban ellos de por medio no podías hacer nada. Entonces era un ambiente muy asfixiante. Y el Buda generó una ruptura. Bueno, después de esa ruptura, veo cómo son las rupturas, todo se va al otro polo, ¿no? Si antes adorábamos imágenes, ahora somos iconoclastas. Fíjese que el movimiento de Lutero en Inglaterra fue bestial, el movimiento iconoclasta, que no solo destruyeron todas las estatuas de todas las iglesias, sino que mataron a todos los que querían seguir teniendo, no sé, su imagen de la Virgen, ¿no? O su imagen de Jesús, qué sé yo. Entonces, eh, mataron a todos. Luego de que el Buda generó todo este movimiento de rechazo a la ortodoxia, rechazo a las jerarquías, ¿no? Y generó como un mundo nuevo, toda la India se volvió más o menos budista, tuvo un éxito terrible, se extendió a otros países también aledaños, y Shankara es el siguiente filósofo grande que viene y que lo que hace es decir, ¿les encanta el budismo? Sí, decía la gente de la India, nos encanta. Vale, ¿qué dice el budismo? Y que todo es vacío, que las formas en realidad no tienen consistencia, que los entes, las personas, las cosas, no son la realidad, que la realidad es vacío, suñatá. Vale, dijo Shankara, no se hagan problema. Yo les voy a mostrar cómo desde las escrituras nuestras, las hindúes, ¿no? Las de siempre, los Upanishads, los Aranyakas, los Brahmanas, los slokas y todas las escrituras, ¿no? Como los Vedas mismos, le voy a ir demostrando desde ahí y con eso que nosotros en el hinduismo tenemos lo mismo que está diciendo el Buda. Y eso hizo. Entonces toda la gente que estaba siguiendo la idea del budismo empezó a seguir la doctrina de Shankara, que es la no dualidad, desde el hinduismo. O sea, creó un producto muy similar al budismo para que la gente se enganchara con su producto, pero este producto de él tenía la característica de estar inserto en el hinduismo.
Imagínese, para traspolarlo, si Lutero, cuando hubiera creado este cisma, esta ruptura, y hubiera creado el protestantismo, ¿no? Que lo creó, y toda la gente, el mundo de ese momento se empezó a volcar al protestantismo, que ese era el miedo del catolicismo. Em, Luego hubiera aparecido un católico que demostrara que lo que decía Lutero ya estaba dentro del catolicismo, con lo cual convenciera a todos los protestantes de que volvieran a hacerse católicos porque ahí estaba la misma verdad. Bueno, eso hizo Shankara. Y luego de Shankara vinieron Ramanuja y después vino Madhua como etapas progresivas, otra vez de una especie de regreso a las formas, regreso a la estatuita de Krishna, regreso a los dioses, regreso a la devoción, regreso al amor simple de la persona que ama a Dios y quiere cantarle una canción. Entonces fue una etapa progresiva. Así que este Bhagavad Gita que voy a usar hoy, de Consuelo Martín, tiene los comentarios de este sabio llamado Shankara. ¿Por qué uso este hoy y no lo usé las veces anteriores? Bueno, porque ahora estamos en el capítulo 2, donde va a hablar un poquito de algo que suena a reencarnación y hay que distinguir muy bien para no confundirse, porque una de las cosas que nos pasa es que nosotros hacemos una lectura del Bhagavad Gita desde Occidente, cristiano, cristiano y dualista, no el cristiano de Meister Eckhart, ni el cristiano de la parte profunda del neoplatonismo de San Agustín, no, lo hacemos desde una lectura parroquial, ¿no? De Jesús me quiere y María es mi mamá, punto. Entonces, eso nos lleva a que algunas palabras sánscritas como Atman, Brahman, las traduzcamos como podemos y nos sale mal. Y después entendemos cualquier cosa. Cuando los primeros misioneros que fueron a China, occidentales, tradujeron el Tao Te Ching de Lao Tse a las lenguas nuestras, occidentales, la palabra Tao la traducían como Dios. Y Tao puede ser cualquier cosa menos Dios, porque el Tao justamente es la negación de cualquier expresión única, ¿no? Entonces no puede ser una persona suprema. Pero fíjese, era la manera que tenían de entenderlo. No tenían otra forma de captar un concepto que no existía en el lenguaje, por lo menos, vuelvo a repetir, no existía para la mayoría de la gente. Si usted leía Meister Eckhart, como le digo, San Juan de la Cruz, entonces sí. Pero bueno, para la mayoría no. Miguel de Molinos, qué sé yo. Estamos en el capítulo 2, verso 12. Le acaba de decir Krishna, Arjuna, acuérdese, en eso habíamos quedado, te lamentas por los que no deberías lamentarte. Aunque hables sensatamente, los verdaderos sabios no se angustian ni por los vivos ni por los muertos. Eso fue el último verso que leímos, donde Krishna empieza a enseñarle. Aquí el ser, ¿no? El espíritu, la parte más profunda, Dios, si usted quiere, le empieza a hablar al corazón, a su corazón, a mi corazón, no con palabras como aquí, sino, digamos, con intuiciones, con cosas más sutiles. Y le dice así: nunca hubo un tiempo en que no existiéramos, tú y yo, y esos conductores de hombres, y tampoco dejaremos de ser en el futuro. Este verso se presta a mucha duda, porque le dice, nunca hubo un tiempo en que no existiéramos tú y yo. Entonces uno dice, ah, claro, está hablando de la reencarnación. Está queriendo decir que tú y yo, personas que tenemos un alma dentro, nuestra alma transmigra, ¿no? De cuerpo en cuerpo, por lo tanto, somos eternos, nunca nos destruimos, ¿no? Que esa es un poco la idea cristiana, por lo menos cristiana en la superficie. Y en realidad no están hablando de eso. Podríamos decir que habla, por un lado, cuando le dice Krishna a Arjuna, cuando Dios, cuando el ser te habla a tu parte Arjuna, a la parte que se anima a ir al máximo pegadito a eso, ¿no? Ahí que estás ahí al borde, eso es Arjuna. En la nube del no saber, un texto inglés, creo que es del siglo XIV o por ahí, anónimo, él habla, el autor habla de que ese Krishna, ese ser, es como una nube del no saber. O sea, no lo podés intuir, no lo podés pensar, no lo podés definir. Es algo, ¿no? En realidad tampoco es algo. Si decís es algo, ya no es eso.
Por eso él dice no saber. Usa la vía apofática, negativa. No sé. ¿Qué es Dios? No sé. ¿Qué es el ser? No sé, ¿no? Acuérdese, como decía Heidegger, el ser se presenta ocultándose. Al revés, se presenta en la negación. Y él, entonces el autor dice, uno debe ubicarse en medio entre la nube del no saber, aquello que no puedo alcanzar porque no lo puedo inteligir, no lo puedo entender, no lo puedo comprender, no lo puedo definir, por lo tanto no sé ni cómo agarrarlo. Bueno, entre eso y otra nube que hay abajo, que es la nube del olvido, ¿no? Donde él dice, uno debe olvidarse, poner un manto de olvido sobre todas las cosas creadas. Es decir, uno debe olvidarse de los entes, de las cosas, ¿no? De lo que me gusta comer, de lo que me gusta hacer, de lo bueno o malo que soy, de la culpa que siento, cualquier cosa, cualquier pensamiento, uno lo debe dejar en esa nube del olvido. Si no, esa variedad de entes me van a llamar tanto la atención, me van a estimular, que yo no voy a poder vaciarme de entes para que aquello que está completamente vacío de toda cosa resuene conmigo, ¿no? Ya hablamos de ese tema de la simpatía. Cuando en una guitarra uno afina dos cuerdas en la misma nota, toca una y la otra vibra aunque esté lejos y uno no la haya tocado. Vibra, ¿no? O uno pone una guitarra enfrente de la otra, toca un mi y el mi de la otra guitarra también va a vibrar. Entonces, si yo quiero vibrar con ese Krishna, con ese ser, si soy ese Arjuna, necesito vaciarme, que es lo que hizo en el verso cuando decía, ¿se acuerda eso de ahora estoy confundido en cuanto a mi deber, no sé qué hacer, por favor, instrúyeme? En ese momento es donde puso el manto de la nube del olvido sobre los viejos pensamientos. Se vació de todo lo óntico, de todos los entes, y se abrió, ¿no? No es que se abrió, simplemente se vació y se quedó ahí. Esa parte que se vacía y se queda ahí se llama Arjuna. La tiene usted, la tengo yo. La tenemos dormidísima. No la ejercitamos, pero está. Entonces, eh, ese Arjuna le plantea a Krishna que le dé enseñanza y Krishna le dice, nunca hubo un tiempo en que no existiéramos tú y yo y esos conductores de hombres. Entonces, Krishna, si entendemos que Krishna es el ser, no es mi ser o su ser, es la esencia. Es como si usted dijera todos los elementos de barro, un cenicero, un jarrón, un vaso, un plato, están hechos de barro. O sea que el barro sería la sustancia, ¿no? Que está presente en todas las cosas. Bueno, ese Krishna es el ser, ¿no? Y ese ser está detrás de la cara de Arjuna, detrás de la cara de Duryodhana, detrás de la cara de Dhritarashtra, el ego, detrás de todo, como dice el Evangelio de Tomás, levanta una piedra y así, allí estoy yo, dice Jesús en el Evangelio de Tomás, en el apócrifo. Es decir, eh, a lo que vamos es que eh, ese ser no puede ser destruido. Nunca es destruido. ¿Por qué? Porque no es. Para que algo sea destruido, tiene que ser algo diferente a otra cosa. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser destruido porque hay otras cosas en el mundo que me pueden destruir. Entonces, yo puedo acopiar más cosas, ¿no? Del 100% de cosas que hay en el mundo, me apropio del 80%. Entonces, ahora solo va a haber un 20 que me amenazan. Las otras, el otro 80 lo tengo yo, conmigo, por lo tanto, no me hace daño. Por ejemplo, mis puños no me van a pegar a mí, pero los puños de otros sí. Entonces, toda cosa que sea una cosa tiene otras cosas que lo pueden amenazar. Por lo tanto, puede ser destruido. Pero si elegimos una cosa que las comprende a todas las cosas, por ejemplo, dijéramos, no sé, la materia, puede ser destruida y alguien diría, y no, porque aunque cambie de estado, de gaseoso a sólido, siempre sigue siendo la misma materia en distintos estados. Vale, ahí tenemos algo que es el sustrato de todo. Bueno, eso es lo que está diciéndole Krishna a Arjuna. Le está diciendo, nosotros, aunque tengamos distintas caras, el ser no puede ser destruido, ¿no? Cuando Arjuna le dijo, ay, no quiero matar a mis parientes, lo está introduciendo, pero de cuajo, en una manera de ver las cosas muy radical, que es la no dualidad,
que tiene que ver con una especie de relativización de todo. Cuando usted se preocupa por algo, normalmente se preocupa porque le importa qué pase con esa cosa en sí, porque le parece que si esa cosa se destruye, ya está. Pero imagínese que usted es, no sé, el pintor de un cuadro y a usted le va a preocupar borrar un árbol que acaba de pintar, ¿no? Rasparlo y borrarlo y volver a pintar otro. No, porque usted sabe que todo es pintura y todo es su propio juego y su propia creatividad. ¿Qué más da que usted borre un árbol y cree otro? Mañana va a crear otro más y no va a pasar nada. Pero si usted está convencido que no es el pintor del cuadro, sino que es un elemento del cuadro, usted es el árbol, por ejemplo, usted va a tener terror, terror de que venga, no sé, el toro que está dibujado en otra parte del cuadro y lo embista, porque usted es un árbol pequeño y lo tire y lo mate. Entonces, Arjuna está preocupado por lo que está pasando dentro de la película, dentro del cuadro. Cuando usted ve una película, usted no se preocupa, aunque se pueda meter en las escenas. Si usted lo mira fríamente, que es lo que está proponiéndole Krishna, Krishna le está diciendo, Arjuna, toda la película que estás viendo es un juego de luces y sombras. Y si quieres ir más profundo, son actores. Son actores. No, ninguno, el que muere en la película no muere de verdad. Podés ir después de que terminaste de ver la película y visitarlo en su casa y está ahí. No se murió, era un rol que estaba desempeñando. Entonces, imagínese que usted empieza a ver la vida así. Todo esto es una representación teatral. Todo ser humano está constituido por una esencia, el ser, que no se ve, no se toca, no se puede pensar, no se puede alcanzar, no se puede dominar, no se puede apropiar, porque si lo hiciera sería una cosa. Entonces, no es Dios, es, según Meister Eckhart, la deidad, ¿no? Le pone un nombre así como más. Los hindúes le llaman Brahman, lo infinito, ¿no? Pero en realidad se describe siempre negativamente, ¿no? Dios se presenta, el ser se presenta ocultándose, decía Heidegger. Entonces, es eso. Krishna le dice, podés ver la vida como si fuera una representación. Nada de lo que ocurre tiene una merma de la totalidad. Hay un mantra hindú que dice, a ver, voy a poner un sonido de fondo para que quede mejor. Ahí, que dice, ahí va, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué producción ahí? Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Ese mantra es conocido como el Purnamadam. Es un sloka, es un verso que está dentro, si no me equivoco, del Isa Upanishad, ¿no? Que es un Upanishad muy pequeño. Y lo que dice es el Purna, lo completo, el ser, Krishna, es todo. Purnamadam, Purnamidam, es decir, el ser es completo. La cosa creada, el ente, usted, yo, el árbol, la persona, sus metas, sus sueños, sus amores, ¿no? Y sus desprecios, ¿no? La gente que usted no quiere, todo eso también es completo. También es completo. Y dice, y agrega, y cuando el todo, el ser, Krishna, se convierte en Arjuna, en Duryodhana, en todas las cosas, no por eso deja de ser completo. Entonces fíjese que a veces surge la duda, pero bueno, si Dios, la totalidad, el vacío se convierte en todas las partes, pierde. No, lo que pierde es el ente, las cosas. Si ese Dios fuese un ser, una persona, perdería porque, bueno, se dividiría en un montón de pedacitos. Pero si eso no es una cosa, no tiene pérdida, porque no se fragmenta en otras cosas, porque no es una cosa. Entonces es eterno, es inconmensurable, innombrable, indescriptible, inasible, todo lo negativo, imposible. Entonces, ¿qué le está diciendo Krishna? Le está diciendo, Arjuna,
o se lo dice a usted o a mí, a nuestra parte Arjuna, si pudieras ver tu vida cotidiana como que todo es una especie de puesta en escena como Truman Show, la película de Jim Carrey, como una puesta en escena, te daría igual todo, todo, ¿no? No te preocuparías por nada. Entonces, pasaría, no sé, la muerte de un ser querido, qué sé yo, sale el sol, llueve, todo es casi gracioso, es un juego, ¿no? Porque uno no se considera un ser, un ente real y tampoco los demás. Por lo tanto, en el fondo, pase lo que pase, estará bien. Tiene eso unas connotaciones morales que alguno puede plantear. ¿Y qué pasaría si yo entonces empiezo a matar a todos? Eso lo veremos en su momento, pero eso es lo que plantea Krishna, que si mirás de esta manera, todo esto va a ser, como dicen los hindúes, un lila, un juego. Entonces fíjese ya desde ahí qué cambio de perspectiva le da Krishna. Le está diciendo, todo el problema que te estás haciendo, como decía Wittgenstein, el filósofo, cuando decía que no existen problemas en la filosofía, problemas filosóficos, existen problemas lingüísticos. Es decir, como diría Derrida también, Arjuna, te estás complicando con palabras, estás poniendo nombres, Duryodhana, Bhishma, Drona, categorías, maestro, hijo, padre, ¿no? Honorable, son todas palabras que te inventaste y que tu cultura te enseñó que eran correctas y empezaste a pensar así. No es así, te las inventaste vos. Entonces, está apelando Krishna a que Arjuna regrese a un estado, a una percepción desde, desde ese vacío, ¿no? Desde ese vacío al estilo budista, no un vacío que no tiene ninguna cosa dentro, no, porque ese es un vacío opuesto a la plenitud, sigue siendo una dualidad. No, no, un vacío que es carente de todo, es nada, pero tampoco nada como una cosa. Es difícil con el lenguaje, pero sería algo así. Entonces, le plantea eso. Si mirás la vida de esta manera, nada te va a preocupar. Todo lo que hasta ayer te parecía importante, ahora te parece una tontería. Todo dilema, ¿qué debería yo hacer? ¿Debería empezar a meditar más? ¿Por qué no medito tanto? ¿Debería yo leer más? ¿Debería ser más bueno? ¿No contestar de esta manera? Todo eso que a veces se perpetuaba por estar obsesionado con eso, cuanto más uno se obsesiona, más se anquilosa. A veces, cuando uno lo desestructura, fíjese que a Derrida le llamaban un deconstructivista, alguien que deconstruye, ¿no? O desconstruye, como lo decían realmente. La realidad desconstruye el lenguaje, ¿no? Lo disgrega y te muestra, ¿ves? Esta palabra te la inventaste. Depresión, ¿qué es depresión? Y depresión es cuando me siento mal y eso de dónde lo sacan. Bueno, lo dicen los psiquiatras. ¿Y los psiquiatras de dónde lo sacan? Y bueno, de sus libros. ¿Y cómo sabes que el libro en realidad dice algo coherente? Bueno, porque ahí está la investigación de ellos. Pero ¿desde dónde investigan? Bueno, investigan desde el postulado que existe una mente, un cuerpo y una relación entre ellos. Entonces uno empieza a deconstruir y se da cuenta que hay incongruencias en todas partes. Eso hace que uno relativice cualquier cosa. Eso es lo que le propone Krishna. Entonces, desde el verso dice, nunca hubo un tiempo en que no existiéramos tú y yo, y esos conductores de hombres. O sea, todas estas diferencias que ves siempre estuvieron ahí en cuanto ser. O sea, vos podés matar 400 personas o salvar 400 personas y al ser no le cambia nada. Purnamadam, Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate y todo eso. El ser siempre sigue siendo completo, ¿no? Em, y la parte también sigue siendo completa. Y tampoco dejaremos de ser en el futuro. O sea, le está diciendo, esto es algo eterno, no hay futuro, pasado, esta idea de que mañana viene poquito más adelante. No, en realidad lo único que existe es esa idea de kairos, una especie de tiempo que no es ni de la hora, ni del ayer, ni del mañana. El kairos es como una especie del momento adecuado, el momento oportuno, por ejemplo, el momento oportuno para, no sé, parar un taxi es este. Cuando yo levanto la mano, digo, ese es el momento. Ni antes ni después. Ahí. Ese es el kairos. Entonces, va más allá de la concepción de presente. ¿No? Estoy viviendo en el presente que transcurre. No, no, no. Existe el kairos. Existe el momento.
Diría el budista zen, cuando medito, medito, cuando camino, camino, ¿no? Entonces, no existe el camino. Ahí empiezan a ver todas estas filosofías que nos hablan de que la idea de que tengo que llegar a ser más bueno, en realidad no existe. En realidad lo único que existe es el ahora. El postulado de un futuro donde pasarán otras cosas y donde yo mejoraré es simplemente una especie de armado mental que me conviene para los fines de conversar con otros y me conviene para dilatar cosas también. Ya mañana alcanzaré ese estado. La idea de las tradiciones profundas es que no hay tiempo al estilo que lo conocemos nosotros, pasado, presente y futuro. Eso es una estructuración que superponemos a la realidad. Quizá me estoy poniendo un poco filosófico, pero eso es lo que deja ver este verso, entre otras cosas, ¿no? Por eso, y tampoco dejaremos de ser en el futuro. Decía Parménides de Elea, un filósofo presocrático, decía, em, el ser es, y el no ser no es. O sea, lo que es, y lo que no es, no es. Krishna le está diciendo eso. Acá lo único que existe es el ser. Si vos querés vivir desde vos como persona, es problema tuyo, le está diciendo Arjuna. Te vas a meter en 1000 líos como este que estás ahora, estás confundido. Estás viviendo desde lo ente, ¿no? Desde lo óntico, estás viviendo desde la persona, estás convencido que sos Juan Pérez y que tiene un trabajo y que tiene una familia. Y Krishna le dice, no te estoy negando que eso esté ahí. Por eso Krishna lo dice de esta manera, nunca hubo un tiempo en que no existiéramos tú y yo y esos conductores de hombres. No le dice, nunca hubo un tiempo en que el ser no existiera. No, le está diciendo, condeciendo, acepto, que ese ser tiene caras. La cara mía, Krishna, la cara tuya, Arjuna, la cara de tus maestros, Drona y Bhishma, existe, todo eso existe. Pero el ser es la esencia de todo eso y ese ser no cambia, no deja de ser. Todo lo que ves como amigos, parientes, todo eso que te preocupa tanto, son apariencias. No te niego que están ahí y que las estás mirando, pero no son reales. No son reales en tanto que son solo una parte. Y como parte se van a disolver. Pero la totalidad nunca deja de ser. Eso es lo importante. Los hindúes piensan así, que lo que cambia no es real y lo que se mantiene es real. Entonces Parménides nos está diciendo eso, y Krishna en este verso. Lo que no cambia, el ser, no nace ni muere. Así que aunque lo veas en la cara de tu amigo, tu pariente, y tengas una relación sentimental que está perfecto y que vas a sufrir si se muere, genial, pero sabe que en el fondo eso permanece. Y si empiezas a vivir en ese nivel y empiezas a ver la vida desde ahí, la mayoría de las cosas que te afectaban ya no te afectan. Entonces, como ese Salmo, el 91, que dice, tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Es decir, ¿dónde habita uno? Si habito en el ente, en yo, Pablo Veloso, y me van a preocupar cosas de Pablo Veloso. Y va a haber el 99% del universo me va a asustar porque es todo lo que yo no soy. Pero supóngase que yo cambio mi paradigma y empiezo a decir, no, yo no soy Pablo Veloso solamente. Yo soy la totalidad de lo que existe. Imagínese pensarlo así. Soy la totalidad de lo que existe. Soy el asesino que me quiere matar. Soy el aire que respiro. Soy ese sol que brilla. Soy esa lluvia que me moja. Soy este cuerpo también. Soy estos pensamientos. Soy todo, todo a la vez. Entonces, ¿qué me puede dañar? Uno de los Upanishad, donde Yajnavalkya conversa con su esposa Maitreyi, le dice, cuando hay otro, hay miedo. Cuando hay otro, hay preocupación, hay daño, ¿no? Uno ve a otro, uno siente a otro, uno habla con otro, hay miedo. Ahora, cuando uno no ve a otro, no piensa a otro, no siente a otro, no habla con otro, no hay miedo. Es decir, imagínese vivir una vida donde usted esté convencido, por un momento, imagíneselo, ¿no? Usted está convencido que usted es una suerte de éter, de aire, de algo muy sutil, lo más sutil que se le ocurra, que impregna todas las cosas. Usted ya no es más fulano o fulana, ahora es eso, esa sustancia que todo lo implica. Usted dirá, sí, es más fría la vida, sí, genial, lo acepto, pero eh, ¿le preocuparía, no sé, tanto no tener para comer, tener una enfermedad terminal?
No, porque ahora usted está convencido que es otra cosa. De la misma manera que cuando se autoinmola un mártir cristiano del siglo I o un musulmán hoy en día, se inmolan porque tienen la sensación de que son otra cosa. Si les preocupase mucho lo cotidiano, no se autoinmolarían, se cuidarían. Sin embargo, no tienen problema en hacerlo, y no lo tenían los mártires, porque su visión de las cosas es otra. Entonces, lo que le está diciendo Krishna es lo mismo. No estás pudiendo resolver tu problema entre tu Dhritarashtra, tu ego, tu Duryodhana, que son las manos y piernas de ese ego, tus Bhishma y Drona, que son dentro de lo egoico las mejores cualidades que tienden a la búsqueda de las respuestas de la vida. Eh, no estás pudiendo resolver, y vos mismo como Arjuna, como el que está ahí al lado de la nube del no saber, todavía estás queriendo tirar hacia la nube del olvido y regresar a lo de siempre. Eso te está pasando porque todavía crees que sos un ente, todavía crees que sos una cosa, que sos un cuerpo, que sos una mente, que sos una persona, que sos una identidad. Por todo el tiempo en que lo creas, esto no va a funcionar. Entonces, en el siguiente verso, que se deriva de este, dice, como el ser, con mayúsculas, del que estamos hablando, encarnado, pasa de la juventud por la juventud y la vejez, así es el pasar a otro cuerpo. De esto nunca dudan los sabios, ¿no? Como el ser encarnado pasa por la juventud y la vejez, así como usted crece y envejece, o yo, así es el pasar a otro cuerpo, ¿no? El pasar a otro cuerpo, esa es la idea que muchos empiezan a traducir aquí como, bueno, está hablando del alma, del alma. El alma es una concepción muy occidental, muy de la filosofía griega en alguna de sus vertientes, y no tanto de la visión oriental. Los hindúes no hablan de un alma como una cosa que te sale en el momento de la muerte por la coronilla de la cabeza y vuela por ahí y va a cielos o infiernos. Em, Ese alma no es más que, por así decir, una ola en el océano. Imagínese, una ola sube, baja. Cuando baja la ola y desaparece, muere la ola. Usted dirá, no, porque en realidad sigue siendo el océano, ¿no es cierto? Entonces aparecen olas grandes, olas pequeñas, aparece una ola que usted ve que va creciendo, como usted o yo crecemos, ¿no? Crece, 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 de repente saca espuma arriba y rompe y desaparece. Y usted dice, se murió la ola. No, no se murió, no solo porque sigue siendo el océano, nunca dejó de serlo. Fíjese, el océano mermó porque aparezca una ola. No, el ser no merma porque aparezca Juan o Pedro o María. El océano o el ser sigue siendo el mismo ser. Eso es lo que decía el mantra Purnamadam. Entonces, desde ese punto de vista, no hay nacimiento y muerte. ¿Nace una ola? No, a menos que todos nos pongamos de acuerdo y digamos, cuando se empiece a ver una ola, todos vamos a decir que la ola nació. Y cuando desaparezca la ola y no la veamos más, vamos a decir que la ola murió y le vamos a hacer un funeral. Entonces, eso es lo que genera cosas como el dilema con el aborto, el dilema de cuándo comienza la vida. Es un dilema, diría Wittgenstein, un dilema lingüístico. No es un problema filosófico, es lingüístico. Es según dónde se nos ocurra y a qué se nos ocurra llamar vida y muerte, ¿no? Cada cultura tendrá nomenclaturas distintas, por lo tanto, la realidad que veamos será otra. Entonces, una ola sube, aparece, luego desaparece. Krishna le está diciendo, Arjuna, vos sos una de esas olas. ¿Qué te preocupas si te vas a chocar contra otra ola? Si las dos son el océano, ¿no te das cuenta? Eso es lo que le está diciendo. Es un abordaje radical. Y además le dice, así como el cuerpo de un ser humano pasa de la juventud a la vejez, así también el ser encarna una y otra vez, ¿no? Pasa de un cuerpo al otro. Entonces usted dirá, y bueno, ¿y qué es lo que encarna ahí? Imagínese esa ola levanta, pero no salió de la nada. Había corrientes marinas abajo, ¿no? Que chocaban unas con otras. Entonces podríamos decir que esa ola ya existía. Usted la empezó a ver a partir de cierto momento. Usted, por ejemplo, dice, a partir de más de 5 centímetros que se eleve por sobre el agua, le llamo ola. Menos le llamo onda, ¿no? Y menos todavía le llamo, no sé, movimiento del océano. Entonces, fíjese cómo vuelve a ser lingüístico. Entonces,
aparece la ola, pero la ola ya existía. Había corrientes por debajo que se estaban empujando, o sea que esa identidad que usted llama ola, o esa identidad que usted llama papá, mamá, novia, Juancito, Pedro, María, ya existían antes de aparecer. Antes de que usted los viera y dijera, hola Juancito, ya existía. Así como cuando usted se encuentra con un amigo, no empieza a existir en ese momento, sino que el tipo viene caminando por la calle. Bueno, de la misma forma, antes de que nazca Juancito, ya existe. Es decir, existe una energía en la mente de los padres que piensan en Juancito, que concibieron a Juancito. Más atrás, antes que se conocieran los padres, la mamá y el papá pensaban cómo sería tener un Juancito. O sea, lo hablaban con sus amigos, con su familia. En su familia les hablaban a ellos acerca de lo que es tener un hijo. Todo eso es Juancito en germen. Los movimientos sociales que después se van a plasmar en Juancito. Si Juancito nace en la Segunda Guerra Mundial, va a venir impregnado por todo ese dilema. Es decir, ya va a estar Juancito ahí, bullendo, ¿no? En toda ese movimiento. Y aparece Juancito, nace, ¿no? Y usted dice, mira, qué impulsivo que es, mira, ¿de dónde lo habrá sacado? Ya existía el tipo. Entonces, Juancito vive una vida larga, corta, lo que usted quiera, se muere. Y cuando se muere todos dicen, funeral, se murió Juancito, ya está, se acabó. Cuando la ola se sumerge otra vez y usted no la ve, y usted dice, ya está, la ola rompió y se hundió, desapareció, se murió. ¿Murió la ola? No, esa misma ola sigue por debajo como corrientes marinas e impulsos, golpeando unas con otras, y esa ola va generando otros movimientos y vuelve a aparecer al rato una ola más por aquí, una ola más por allá, que son hijas de este Juancito, de esta ola. Por lo tanto, esas olas que aparecen son el mismo Juancito expresado de otra manera. Entonces, imagínese usted que está ahora escuchando o viendo esto, usted es el producto de un montón de confluencias sociales, políticas, religiosas, sus padres, su familia, todo plasmado en usted, pero no en aquel momento, todo el tiempo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, usted está siendo nutrido por todo lo que pasa, lo que piensa, lo que siente, todo eso está ahora ahí, volcado en usted. Cuando usted desaparezca físicamente, ese volcado no desaparece. Ese volcado sigue estando en la impronta del ambiente, en los recuerdos, en las cosas que usted hizo y no hizo. Todo eso sigue ahí, lo cual hace que vuelva a generarse el material, el sustrato con todo eso para un nuevo ser humano. Y usted dirá, sí, pero no soy yo, porque no me acuerdo. Y sí, no te acordás. Pero en realidad, así como usted va por el mundo, ¿no le pasó nunca de ver en otra parte del mundo gente que se parece mucho a los que usted conocía del lugar donde usted era y están a miles de kilómetros? Y usted dice, este tipo es igual, es la reencarnación, es el clon, ¿no? Una reencarnación en vida. Y después habla usted con el tipo y se da cuenta que no, que es igual físicamente, pero no mentalmente, se ríe de manera diferente, o al revés, se ríe igual, pero físicamente no se corresponde tanto, o piensa exactamente igual y tiene los mismos gustos y disgustos, pero no es físicamente tan parecido. Es decir, la misma ola sigue dando vueltas. Entonces, eso es la reencarnación, según yo lo entiendo, en el sentido en que Krishna se lo está presentando aquí. Le está diciendo una y otra vez el ser se manifiesta. Y se manifiesta con características, ¿no? Como con todo esto que estamos diciendo. Por lo tanto, hay una continuidad. No podría no haberla. ¿Cómo va a haber esta idea de que, la ola cuando se sumerge desaparece? Es necio. Uno no lo ve en ninguna parte eso. Todo se transforma en otra cosa. Que esa otra cosa en que se transforme adquiera características diferentes, ¿no? Usted dice, bueno, el gas del agua evaporada no es igual que el agua evaporada. No, no lo es, pero tiene mucho de ello, ¿no? Y cuando ese vapor vuelva a ¿cómo se dice? Bueno, a cuajar, a hacerse líquido otra vez, se licúe, va a volver a tener características prácticamente similares a las que tenía antes, muy parecidas, porque las circunstancias fueron las mismas. Suponga que ese gas
se impregnó de partículas de no sé qué, bueno, van a caer en ese líquido y van a darle otro color, pero va a ser el mismo líquido. Entonces, lo que le está diciendo es eso, el ser toma diferentes formas, es el mismo, no te preocupes. Hay una parte en la novela de Nikos Kazantzakis, la de la última tentación de Cristo, que el que hace del ángel del diablo, que es una niña, le habla al protagonista y le dice, no te preocupes que haya muerto María Magdalena. Hay una sola mujer en el mundo, solo que con distintos rostros. Entonces, fíjese cómo nosotros nos detenemos demasiado en los accidentes, en los aspectos. Es decir, esta persona tiene esta cara y no otra, sabe jugar, no sé, al golf y el otro sabe andar en bicicleta, pero en el fondo, este tiene miedo a las arañas y el otro tiene miedo a la oscuridad. En el fondo, todos funcionamos por los mismos resortes. Todos tenemos miedo a la muerte, o sea, miedo en el sentido que no tenemos ni idea qué es. Todos nos preguntamos qué hacemos aquí, ¿no? ¿Qué es esto de la vida? Y por lo tanto todos tenemos intenciones y miedo de no lograrlas, por ejemplo. Entonces, luego de ahí se ramifica y usted puede decir, no, a mí me da miedo el futuro. Y otro dice, no, a mí me da miedo, no sé, los botones de las camisas. Bien, pero en el fondo es miedo, es miedo. Es la imposibilidad de controlar algo, la vida. Entonces, lo que le estás diciendo Krishna es, no te preocupes, ese tipo que tenés delante, esa persona que quieras o no, que respetes o no, es la misma con distintas caras. Entonces, el sabio no se confunde, el sabio cuando mira, ve el juego de los mismos personajes, o sea, de un solo ser que se manifiesta en personajes que van una y otra vez interaccionando. Y empieza a decodificar una especie de observación de la repetición, una especie de déjà vu de esto ya pasó. Es decir, viene este que tiene miedo a las arañas del Amazonas. Y el sabio, en lugar de quedarse con ese accidente, con ese detalle, miedo a las del Amazonas, y decir, no, este es totalmente diferente al que tiene miedo a las arañas del Congo. No, el sabio dice, es miedo, es exactamente lo mismo, es la misma persona. Entonces, cuando usted resta importancia a los detalles, empieza a descubrir las conexiones de las cosas y se acerca mucho más al ser. Eso es lo que le está proponiendo Krishna. Le está diciendo, no te preocupes en ir a luchar contra tu ego, contra Duryodhana, que son las extremidades de tu ego. En realidad, todo eso es un movimiento eterno que aparece y desaparece y aparece y desaparece. El sabio no teme a eso. Aprovecho para contarle que nuestro programa carece de sustento económico externo. Por lo tanto, si quiere colaborar con él, con el programa, con el hecho de que pueda seguir haciéndose y yo dedicarle más tiempo, puede hacer de cuenta que me invita a un café y hacer un aporte de ese tamaño o mayor si quiere, será bienvenido, con el fin de, obviamente, conseguir bibliografía, material que tiene que ver con lo estructural, que se va desgastando y a veces hace falta mejorarlo. Bueno, para todas estas cosas, infoespadaweb@gmail.com o si no, pablojorgeveloso@gmail.com. Ahí se puede comunicar y yo le cuento cómo poder entonces colaborar con el programa, de manera que podamos mejorar todos estos aspectos. Puede hacerse a través de PayPal, o si no, también por transferencia bancaria, cosa que ahora lo ha quitado iBooks, por eso no digo de acudir a iBooks para hacer justamente esto. Así que eso en lo tocante a nuestro programa y agradezco desde ya cualquier colaboración. Dice en el verso 14, el contacto de los órganos de los sentidos con los objetos, en el contacto o por el contacto, se produce el frío y el calor, el placer y el dolor, que tienen un principio y un fin, y son transitorios. Sopórtalos con valor, descendiente de Bharata. Acuérdese que cuando usa epítetos como descendiente de Bharata, ¿no? Un gran rey mítico, le está diciendo, ponete las pilas, que tenés fuerza, no te hagas el tonto. Entonces, fíjese lo que le dice, que tiene que ver con los dos versos anteriores. En el primero le dijo, hacé de cuenta que hay un solo ser que lo abarca todo
ese ser no cambia, no muere, no nace, no te preocupes. Todos tus pensamientos, todas tus emociones pueden parecer súper variadas. Pueden ser, alguien puede decir, mi mente es un lío porque yo tengo el detalle del detalle del detalle del detalle. Krishna te dice, no te preocupes, corta todo eso de cuajo, que no te importe ni medio todo eso, son todas construcciones lingüísticas. Todas construcciones. Hey, pero yo verdaderamente me siento con una obsesión de grado 3. Lo aprendiste. Te enseñaron que existen grados en algo llamado obsesión y que la obsesión consiste en tener una serie de síntomas que porque te observaste te los descubriste, a su vez te observás considerándote una persona, la idea de persona es una idea, ¿no? No existió siempre. Cuando los faraones eran enterrados con todos sus asistentes, ¿no? Sus sirvientes, esos sirvientes no eran personas, no tenían el concepto, hola, soy una persona. Esos eran el faraón, era una extensión, como los brazos son mi extensión, igual. Entonces, el concepto de persona es aprendido. Entonces, le dice Krishna en este verso, por el contacto de los órganos de los sentidos con los objetos se produce el frío y el calor, el placer y el dolor. Le está diciendo, cuando vos comes algo rico te gusta, cuando te expones al frío, tiritás, cuando te expones al calor, te da agobio. Es decir, existe una relación con las cosas, ¿no? Esa ola que se levanta es una ola que si le da el viento se rompe arriba, que si uno la golpea con un palo se va a dividir en dos, es decir, o se va a romper en algún sentido medio metafórico, pero es decir, va a estar expuesta a lo que ocurra. Si hay lluvia, la ola va a ser como agujereada por esas gotas de lluvia. Entonces, es imposible que no ocurra esto. Le está diciendo, sopórtalos, o barata, o barata. Fíjese que no le dice, no te preocupes, Arjuna, cuando consideres todo como el ser, nada te va a afectar. Nada te va a afectar. No te va a doler ni perder un ser querido, ni nada. No, no, no. Estos 3 versos por eso son magistrales. Fíjese, él empieza diciendo, nunca hubo un tiempo en que no existiéramos ni tú, ni yo, ni esos conductores de hombres, tampoco dejaremos de ser en el futuro. O sea, esto es energía, es la semilla de un árbol que se manifestó en todas las ramas y nos parece ahora una locura, pero en realidad es una semillita, no tiene sentido esa preocupación. Luego le dice, como el ser encarnado pasa por la juventud y la vejez, así es el pasar a otro cuerpo. De esto no dudan nunca los sabios. Entonces le está diciendo, la vida es sistémica, es decir, no resolvés tus problemas solo en vos mismo. Vos estás encarnando en otros también. Uno encarna en su hijo, ¿no? Por lo que le traslada. Uno encarna en su padre, uno encarna en su madre. Es decir, uno se ve reflejado en todos los demás. Uno está encarnado como si en lugar de yo ser un solo ser, fuera un ser disgregado en todos los demás. Como dice, creo que era Roger Bartra, que habla del exocerebro, ¿no? Yo no soy este cerebro dentro de este cráneo. Yo soy la suma de todos los cerebros que existen en este mundo. Eso soy yo, ¿no? Porque todo lo que piensan todos me ayudan a mí a retroalimentar lo que pienso. Entonces, muchas cosas que yo no sé, el otro las sabe por mí y me las cuenta. Por lo tanto, yo, como en Internet, hago uso de esa especie de Wikipedia que ahora me constituye también. Entonces, em, le quiso decir Krishna, el ser encarna en una y otra persona. Es decir, no solamente esa ola cuando desaparece, emerge más adelante como una ola muy parecida porque es la misma corriente marina de repente que dio vueltas y volvió a surgir con algún elemento nuevo, pero a la vez esa ola que surge en realidad está hecha del mismo océano que todas las olas, de agua, agua salada, revuelta, con arena. Entonces, todas las olas que ves delante te hablan de vos. Es decir, es como si uno estuviera encarnado en todos. Yo miro a una persona y me miro, me miro. ¿Por qué? Porque funciona con los mismos mecanismos que yo, tiene los mismos miedos a la muerte, la misma sensación de no saber qué hace aquí, y de ahí en más podrá ser abogado, médico, futbolista, lo que quieras, pero en el fondo somos iguales, ¿no? Los mecanismos que nos sustentan son los mismos, por lo tanto yo estoy reencarnado en todos. Esa es la idea del amor universal. Amar al prójimo como a ti mismo es una especie de reconocimiento de que
soy el otro. O sea, es como si cada ola se quisiera salvar a sí misma y la ola dijera, no, no te presto agua a la otra, no te presto agua, es mi agua, no me la toques. Es estúpido. Un observador externo diría, no, ¿cómo que no me toques mi agua? Si tenés la misma agua que la otra. Y además cuando te sumerjas, te vas a mezclar con la otra. Y cuando vuelvas a aparecer, ¿cómo te crees que vas a aparecer? Como una ola más, como cualquiera de las otras. Así que esa especie de acento personal narcisista de yo soy yo, esta es mi espuma y es mejor que la tuya, no me la toques, es ridículo. Eso le está diciendo Krishna. Entonces, al decirle uno reencarna, le está diciendo, sos todos. Dios, cuando creó a Adán, dicen los judíos, em, se miró a sí mismo desde Adán. Es decir, lo creó para tener un par de ojos que lo miren y le cuenten cómo es él. Entonces, cuando uno mira a los ojos de todos los demás, en realidad se está mirando. Yo miro el miedo del otro y descubro mi miedo. Miro su tristeza y descubro mi tristeza. Pero hablamos de cosas existenciales, bien, bien de fondo. Porque esta ola puede ser más grande porque hay un pozo de arena en esta zona y esa ola más pequeña. Pero en el fondo son arena, agua y espuma. Entonces, una ola reencarna en todas las olas. Y todas las olas entonces me hablan de mí. Como si fuera todo un gran holograma. Como decía Giordano Bruno, si ningún lugar es el centro, o sea, si ninguna ola es la importante, todo lugar es el centro. Es decir, desde el momento en que yo descubro que yo no soy el centro del universo, todos los entes son el centro. Porque, ¿por qué usted cree que es importante? Porque está mirando todo desde usted. Pero imagínese que usted, en lugar de pensar que el importante es usted y usted es el centro del universo, pensara que ahora todos son igualmente importantes y todos son el centro del universo. ¿Qué pasaría? Usted perdería la noción personal de yo y mío. Entonces, Krishna en el tercer verso le dice, pero como todavía, aunque hagas eso, hay un cuerpo funcionando, ese cuerpo tiene hambre, sed y lo va a seguir teniendo. Porque aunque la ola se dé cuenta que se refleja en todas las olas, esa ola en particular es susceptible de que le dé el viento, es susceptible de que le dé la lluvia, y va a sentir ese efecto, ¿vale? Sopórtalo, o barata. O sea, no te preocupes, es cuestión de soportarlo, no tienes que intentar evitar sentir. Estás diciendo, te va a doler, si te sentás sobre un clavo, te va a doler. Si te pegan una flecha en el campo de batalla que estamos ahora, te va a doler. Si hace calor y te da el sol en la cabeza, te vas a insolar. Entonces, no te preocupes. Cuento un cuento que viene a colación y le hago un comentario ya y ya vamos cerrando. Había un maestro que le enseñaba estas mismas cosas a su discípulo, ¿no? Maestro de Advaita, de no dualidad. Y el discípulo entonces se lo tomó súper a pecho y dijo, claro, todo es el ser, todo es la unidad, la reencarnación quiere decir que una y otra vez somos los mismos, es el mismo ser, Purnamadam, entonces el ser es lo real, todo lo demás es irreal, entonces todas las cosas, los entes, no existen, pero lo planteaba en un sentido de no existen como, no sé, no existen, le paso la mano aquí contra esto y atraviesa, no, no existe. Entonces había una procesión del rey de esa zona que iba con sus elefantes, sus bombos y timbales y no sé qué. Y el tipo decía, nada existe, solo el ser, y se paró ahí frente al elefante en medio de la, digamos, de la carretera, ¿no? Por donde venían los elefantes de la procesión, y se quedó ahí. Y el que conducía el elefante le gritaba desde arriba del elefante, el cornaca, el conductor o el mahut, le decía, apártate, apártate, que te voy a aplastar, apártate. Claro, el elefante era imparable. Entonces, el tipo insistía. Entonces, cuando se siguió acercando el elefante mismo decidió cogerlo con la trompa y lo tiró para un rincón del camino. Y el tipo se desmayó. Horas después, se despierta y está el gurú al lado de él, que lo habían llamado, y el gurú le dice, ¿qué pasó? Y dice, no, maestro, dice, usted me dijo que todo es ilusión, todo es irreal, entonces yo me puse frente al elefante, que es irreal, y todo es Brahman, y todo es el absoluto, y nada es lo que parece ser. No, le dijo el maestro, no es así, me entendiste mal. Eh, vos, como Brahman, vos, tenés que tener cuidado del Brahman elefante, que es más grande que el Brahman vos, ¿no?
Y cuando el Cornaca, el conductor, el Brahman conductor, te dice que tengas cuidado, a vos, Brahman vos, apartate, porque si no el Brahman elefante te va a pisar. Quiso decir esto, el reconocimiento de que todo es el ser y de que todo está unido por una sustancia que todo lo impregna, pero no, recordemos, no una sustancia externa, ¿no? Que a su vez se relaciona con otras cosas, sino algo que es intrínseco, ¿no? Algo que no puede describirse, el ser. Ese reconocimiento no niega que a usted le guste el helado de chocolate, no niega que a usted, no sé, toque algo caliente y se queme, y que le duela por 5 días. En su mundo lingüístico, 5 días, los días son una medición del tiempo inventada, todo lo que quiera, pero le va a doler. Entonces, la filosofía estoica, por ejemplo, de Grecia y de Roma, con Epicteto, con Marco Aurelio, Séneca, por ejemplo, Cicerón, se basaba justamente en cómo gestionar esto. Es decir, si no comes y te da hambre, no dormís, te da sueño, te maltratan, te sentís mal, ¿cómo hacer para lidiar con todo esto y llevarlo lo mejor posible? Entonces hacían un ejercicio de relativización, ¿no? Que es parecido a lo que le propone Krishna, todo es el ser, todo da igual, cuando todo se disuelva va al mismo sitio, porque a dónde va a ir, todo está hecho de lo mismo, como hola, no te preocupes si desapareces, porque si desapareces en realidad vas a la totalidad, pero a su vez tenían todo un trabajo de cómo, una ética, un comportamiento de cómo aplicarlo a la vida cotidiana, porque ese es el tema. Acá es muy lindo, viene Krishna y le dice a Arjuna, todo es el ser, no te preocupes, mata a tus parientes. Y uno que dice, agarro una ametralladora y le empiezo a disparar a quién. No, no. Lo que está diciendo es, haz lo que tengas que hacer en tu vida cotidiana, matando, es decir, transformando pensamientos, transformando hábitos, lo que quieras. Practica el hábito de la meditación, apuntando a tu Arjuna, descalificando un poco a Duryodhana, ¿no? A Dhritarashtra, como dijimos, al ego, al rey ciego. Lucha esa batalla, lúchala. Y te va a doler, te van a pasar cosas, vas a tener contrariedades, vas a sufrir, ¿no? Vas a estar ansioso, vas a tener retrocesos. Sopórtalos. Oh, Bharata, le dice, sopórtalos. Mantén esa conciencia de que todo es un solo ser, que reencarna constantemente, que la misma historia es repetida, que si sacáramos una foto de hace 500 años, la gente sería muy similar a nosotros y a lo que nos pasa, porque somos los mismos. No en el sentido de que un alma reencarna y es el mismo tipo una y otra vez. Juancito viene reencarnando desde la época de, no sé, de los egipcios hasta ahora. No, pero sí a la vez, ¿no? No Juancito en el sentido que lo entendemos, pero sí un Juancito arquetípico, ¿no? Viene. Es como si Pablo fuera un arquetipo que viene encarnando una y otra vez de formas muy parecidas, ¿no? Y existe el arquetipo Pablo, este que usted ve, y existe otro arquetipo, que a la vez este arquetipo Pablo puede estar encarnando en versión china, en versión canadiense, qué sé yo. Hay otro Pablo ahí. Es decir, ¿cuántas olas usted mira al océano y mira, la de este lado se parece mucho a aquella que está levantando allá? Es igual, igual, ¿no? O a veces pasa que cuando viene una ola, la siguiente ola se le parece mucho, porque abajo la arena es muy parecida, o sea, es la misma, mejor dicho. Entonces, se produce un tipo de onda exactamente igual. Y usted se queda mirando durante una hora y todas las olas son muy parecidas, porque el contexto produce Juancitos. Entonces, puede que este contexto que se da ahora produzca un Pablo, ¿no? Produjo este Pablo. Otro contexto económico, social, político en otro lugar del mundo y en otro momento de la historia fue muy parecido, ¿no? En un porcentaje alto, sale otro Pablo, versión aquello. Y si usted pudiera ir a hacerle una entrevista y ponerlo al lado mío, vería que nos parecemos muchísimo. Aunque ese sea, no sé, negro africano y yo sea blanco. Es lo mismo. Somos el mismo arquetipo dando vueltas. Entonces, dice Krishna a Arjuna, no te preocupes, están reencarnando todo el tiempo. Son los mismos tipos. Es como un juego que somos, no sé, 40 tipos que van reencarnando continuamente y van cumpliendo todos los roles. Yo de pequeño leía unos fascículos llamado Eras una vez el hombre, que quizá los conoce,
donde había unos personajes básicos, que era Pedro, el gordo, el canijo, el tiñoso, em, la mujer, no me acuerdo cómo se llamaba, la mujer de Pedro, y no me acuerdo. Y bueno, ellos, y el anciano, que era como el sabio, ¿no? Y estos 6 7 personajes iban, si el día que salía el fascículo hablaban de Egipto, bueno, uno era el faraón, otro era un trabajador, eran los mismos que después usted veía, no sé, la Revolución Francesa y estaban los mismos tipos cumpliendo roles. Es decir, era como una reencarnación de ese Pedro, de ese gordo, de ese tiñoso, en todas las épocas. Entonces, las mismas circunstancias crean el momentum para que surja un individuo de unas características definidas, que se parece a otro que aparece en otro momento con las mismas o muy parecidas características que lo definen. Entonces, eso es una forma de reencarnación. Entonces, eh, comprender todo este juego relaja y permite que uno no se tome en serio, porque uno le da miedo. ¿Y qué hago? Si yo me deshago de mi miedo, de mi tristeza, de mi angustia, ¿qué pasará de mí conmigo? Krishna le está diciendo, no te preocupes, Arjuna, eso míralo en los demás. Es una discriminación lingüística, te estás preocupando por palabras. Todos en el fondo tienen lo mismo. Hasta lo podés resolver a través de los otros, ¿no? Podés ayudar a otro a que resuelva un problema y lo estás resolviendo en vos, porque el otro es vos. Entonces, ese trabajo de enseñar o ayudar, por eso tiene que ver con la compasión, te ayuda, te transforma. Por eso no es solo sentarse en silencio a meditar, sino también a veces indagar en la mentalidad ajena, ayudar al otro a resolver cosas, y uno se resuelve lo propio también. Y en el fondo, ¿quién dice que existe Duryodhana, Krishna? Krishna le está diciendo, todos somos el ser. Esto es un juego del ser, pero te va a doler, le dice, sopórtalo. No le está diciendo, mira, te voy a contar una manera de que nada te afecte. No, no, no. La ataraxia o apateia que proponían los estoicos tenía que ver no con que no te dolieran las cosas, sino que las tradujeses de manera que aunque te doliesen no te importase tanto. Entonces, no es que, pierdo un ser querido, soy estoico, a mí no me influencia en nada, no me influye, yo estoy perfectamente. Me mataron a toda mi familia, perfecto, ningún problema. No, te pasa eso, obviamente te toca, pero enseguida está ese paradigma tipo paraguas, una visión que te permite gestionar todo esto desde otro ángulo. Eso le está diciendo Krishna. Sopórtalo o barata, porque todo esto es un juego de energías que aunque te parezca muy real y te parezca que ese es ese y aquel es aquel y que somos todos distintos, en el fondo es lo mismo. Ya para cerrar, le cuento que están en marcha estas 2 modalidades de cursos online que estoy dando, con las temáticas que cada uno quiera proponer. Se comunica conmigo, quien quiera, me propone una temática a estudiar y la estudiamos a través de Skype individualmente. Y luego la terapia de reordenamiento vital, que es una terapia, como su nombre lo indica, de acompañamiento, no directiva, de no consejo, no aconsejar, sino de escuchar, de preguntar y de a través de esas preguntas oportunas ir abriendo contradicciones, obstáculos, sensaciones de estancamiento, indecisiones, un montón de cosas que todos tenemos en nuestra mente y en algún momento necesitamos alguien que nos ayude a resolverlo, pero no a través del consejo, sino a través de justamente estas preguntas oportunas. Esto lo hago a través de Skype individualmente y el modo de contactarme es a través de pablojorgeveloso@gmail.com y hacemos estas sesiones, sea de curso o de reordenamiento. Y también, ya para lo último, a todos los que sean de México, mexicanos, un oyente que se dedica a organizar eventos y cosas por el estilo ofreció poner en marcha el proyecto de que yo vaya a México a dar ahí unos seminarios, unos encuentros. Entonces, sería muy bueno que todas las personas que vivan en ese país, que se comuniquen conmigo, de nuevo, al mismo correo, pablojorgeveloso@gmail.com, de manera que
podamos armar como un banco de datos de toda la gente que pudiera entonces estar interesada en participar. Así que los espero. Vamos a poner la cortina de despedida y ya nos encontraremos en la siguiente para seguir con el análisis de este libro tan fantástico como el Bhagavad Gita. Hasta la próxima. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!